Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a resolver este ejercicio tipo examen parcial del curso de Introducción a la Electricidad y Análisis de Circuitos Eléctricos en Corriente Directa o Circuitos 1. Vamos a utilizar la técnica del divisor de corriente. Vamos a calcular el valor de RZ si nos dan el valor de la corriente que circula por esa resistencia, 600 miliamperios o 0,6 amperios, la tensión de la fuente RS, RX y RY. Vamos a iniciar planteando el modelo matemático para este divisor de corriente. I sub n, ya lo conocemos, va a ser igual a una fracción entre el inverso de la resistencia de interés, RZ, sobre la suma de los inversos de las resistencias que se encuentran en paralelo. Ya sabemos que el inverso de una resistencia es la conductancia, así que podemos trabajar con conductancias o con el inverso de la resistencia. Mucho mejor trabajar con conductancias. Vamos a dejarlo así en términos de resistencias por ahora. Y esta fracción adimensional que representa un porcentaje se va a multiplicar por la corriente que está ingresando a este nodo, que es el nodo A, que es la corriente de la fuente o la corriente que viene de cierta parte del circuito. Ya tenemos una ecuación, pero si nos damos cuenta, conocemos la I sub n, que es 0,6 amperios, conocemos Rx y Ry, tenemos dos incógnitas, así que debemos plantear otra ecuación para este sistema de dos incógnitas. Voy a llamar esta mi ecuación 1. Como debo despejar la resistencia RZ, voy a encontrar el valor de la corriente de la fuente I sub S en términos de las variables que conozco. Primero, debo encontrar un equivalente para estas resistencias en paralelo, es decir, vamos a encontrar una resistencia equivalente en paralelo. Resistencia equivalente en paralelo va a ser igual a el inverso de la suma de los inversos de las resistencias. Uno sobre Rx, uno sobre Ry y uno sobre Rz. Si reemplazo los valores que conozco y voy a la calculadora, debemos ganar todo el tiempo posible porque estamos en un examen tipo parcial. Nuevo documento, agrego calculadora y voy a definir mis variables. Tenemos por acá la tensión de la fuente, 200 voltios. Tenemos la resistencia RS como 25 ohmios. Rx es igual a 50 ohmios. Y Ry es igual a 150 ohmios. También conocemos que IN es 0,6 o 600 miliamperios. El primer cálculo que vamos a hacer en términos de la resistencia RZ es la resistencia equivalente paralelo, que es el inverso de la suma de los inversos, Rx, Ry y por acá RZ. Esta expresión nos va a quedar en términos de RZ. Voy a mi documento y lo voy a escribir como resistencia equivalente paralelo va a ser igual a 37,5 factor de RZ sobre 37,5 más RZ. Es como si hubiéramos hecho o realizado el equivalente entre estas dos y luego el equivalente de acá con esta resistencia. Aquí lo tenemos, resistencia equivalente en paralelo. El circuito, al simplificarlo, va a quedar de esta manera. Ahora, para simplificarlo más y poder calcular la corriente de la fuente, aunque aquí ya se puede, sería resistencia equivalente total igual a RS más resistencia equivalente en paralelo. Reemplazo los valores que ya conozco, 25 más la resistencia equivalente en paralelo, que es 37,5 RZ sobre 37,5 más RZ. Voy a la calculadora de nuevo y voy a obtener la siguiente expresión. Resistencia equivalente total va a ser igual a RS más resistencia equivalente en paralelo. 62,5. Resistencia equivalente total va a ser igual a 62,5 más. No tenemos por acá un menos en la calculadora. 1,4. Vamos a colocar 406 por 10 a la 3 sobre 37,5 más RZ. El circuito equivalente que vamos a obtener con una resistencia y la tensión de la fuente es el siguiente. Ahora,
para calcular la corriente I sub S, ley de Ohm, tensión de la fuente sobre resistencia equivalente total. Reemplazamos los valores y vamos a obtener que la corriente de la fuente va a ser igual a, voy a mi calculadora y tendríamos por acá, I sub S va a ser igual a la tensión de la fuente sobre la resistencia equivalente total. Esta es la expresión, 3.2 factor de 37,5 más RZ sobre 15 más RZ. Y esta va a ser mi segunda ecuación. Ya tenemos las dos ecuaciones. Ahora voy a proceder a reemplazar I sub S en mi ecuación 1 por acá. Tengo mis dos ecuaciones. I sub N, ya sabemos que es 0,6. Voy a reemplazarlo. Y tendríamos el inverso de RZ sobre 1 sobre Rx, que es 1 sobre 50 más 1 sobre 150 más 1 sobre RZ. Y esto multiplicado por la corriente I sub S, reemplazando 2 en 1, tendríamos 3,2 factor de 37,5 más RZ sobre 15 más RZ. Voy a la calculadora, tendríamos el inverso de RZ sobre la suma de los inversos, Rx que ya lo definí, Ry también está definido y RZ es la variable de interés por IS, que es la corriente de la fuente I sub S. Y tendríamos que 0,6 va a ser igual a 120 sobre 15 más RZ. Y de aquí ya queda muchísimo más fácil despejar RZ. Tendríamos lo que está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar 0,6 factor de 15 más RZ y esto igual a 120. Propiedad distributiva del producto. Tendríamos por acá 0,6 por 15 da 9 más 0,6 RZ igual a 120. 0,6 RZ va a ser igual a 120 menos 9, lo que está sumando pasa a dividir. Y finalmente RZ, dividiendo ambos lados de la igualdad entre 0,6, sería 111 dividido 0,6. Y el valor de RZ es igual a 185 ohmios. Y vamos a la calculadora a comprobarlo. Tendríamos solve, que es una función para resolver una ecuación con una incógnita. Puedo encontrar esa función como menú 3, 3, 1. Voy a colocar acá IN, que es 0,6, va a ser igual a esta expresión que obtuvimos, coma, y la variable que deseamos despejar, que es RZ. Y acá tenemos el valor de RZ, 185. Verificado, esta es la respuesta que debemos entregar y la vamos a subrayar por acá. RZ va a ser 185 ohmios para que aquí circule una corriente de 0,6 amperios. Si simulamos este circuito e introducimos todos los valores, al colocar un amperímetro aquí en serie, vamos a encontrar que RZ es igual a 185 ohmios y la corriente son 0,6 amperios en el multímetro o amperímetro. Gracias por ver este video y recuerden que si desean estos apuntes y muchos más documentos, los pueden encontrar en el Drive siendo miembros del canal. Si hay alguien que esté viendo este tema y le pueda interesar o le sirva de ayuda, no olviden compartir, dejar un me gusta y comentar si tienen alguna duda.